Conociendo a Dios, parte 7. Bueno, podemos confiar en Dios. Ahora, empiezo con eso. No te confundas. Creer no es confiar. Allá afuera hay un montón de gente que cree en Dios, pero no confían en Dios. La diferencia se llama vida. Si vas a confiar en Dios, es vida por vida. Es entregar toda tu vida. De hecho, escuche eso. La palabra bienes viene de bio, y bio es vida. Significa todo lo que eres, toda tu esencia, todo lo que posees. Algunos dicen, no, es que son mis bienes. No, no son tus bienes, es tu bio. Exactamente todo lo que eres tú. Entonces, o confías o no confías. Y la pregunta es esa: ¿cuánto puedes tú confiar en una persona? ¿Hasta qué punto? Sé sincero conmigo. No pregunté en la mañana, pero te voy a preguntar a ti. ¿Cuántos aquí han confiado y han sido traicionados? Levanta las manos así, ¿no? ¿Cuántos aquí han intentado tomar venganza en contra de esa persona que tanto te lastimó? ¿Cuántos aquí sabemos que ese no es el camino? Otra vez, háganlo. Y lo vamos a ver hoy. Podemos confiar en Dios. ¿Hasta dónde confías en alguien? Bueno, puedes confiar en una persona solo a la medida en que conozcas a esa persona, claro. Por eso empezamos el año en Gracia y Paz con esa serie, Conociendo a Dios, porque hay un montón de cristianos que creen, pero no confían en Él. Esa es una realidad. Por eso hemos pasado las últimas 7 semanas hablando de conocer a Dios. Cuanto más conozcas a Dios, más fácil será para ti confiar en ese mismo Dios. Y para confiar en alguien, escucha muy bien, para confiar en alguien, tienes que tomar en cuenta 3 cosas. 3 cosas. La primera, la persona en que vas a confiar debe decirte siempre la verdad. Siempre. Aquí en México hay una historia, ¿no? Una mentira piadosa. No existe tal cosa. O es mentira o es verdad. No es mentira piadosa. Por lo tanto, número 1, la persona en que vas a confiar debe decirte siempre la verdad, aunque no te guste, aunque te duela a veces. Número 2, la persona debe ser justa y debe hacer siempre lo correcto. Y número 3, la persona tiene que ser confiable, por supuesto. Salmo 33 dice así. Salmo 33, versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha, ¿cómo dice ahí? Con fidelidad. Toda su obra está hecha con fidelidad. La semana antepasada estudiamos la soberanía de Dios, ¿no? Dios puede hacer lo que Él quiera hacer, Él es soberano. Y la pregunta que te dejo hoy es: ¿hay algo que Dios no puede hacer? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Antes que digas amén, no, te voy a corregir en algo. Y no quiero que me lancen piedras por ser hereje, pero hay 3 cosas que Dios no puede hacer. Aún en su omnipotencia, aún en su soberanía, hay 3 cosas que Dios no puede hacer. La primera, Dios no puede hacer el mal. Dios no puede actuar con maldad. La palabra de Dios enseña que Él es justo. Él siempre hace lo que es correcto. Siempre. Número 2, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Él siempre dice la verdad. Y la Biblia dice que Él es santo. Y número 3, Dios no puede romper una promesa. No lo puede hacer. Lo que Él dice, Él lo hace. Y la Biblia le llama eso su fidelidad. Es su fidelidad. Si comprendes, hermano, hermana, personas que nos ven, si comprendes estas 3 características de Dios: Dios es santo, justo y fiel, no tendrás problemas en confiar en Dios, aun cuando no lo entiendas, aun cuando las cosas parezcan difíciles. El mayor ejemplo de la fidelidad de Dios se llama Israel, la nación de Israel. Él continuamente hizo promesas a Israel y las cumplió una
por una, aunque ellos no merecían que cumpliera. Josué capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, absolutamente todo. Para Israel, como país, como nación, la fidelidad de Jehová es una de las cualidades más importantes de Dios en toda la ley. Se habla de ella más que de cualquier otro tema en la Torá, en la ley judía, en el Antiguo Testamento como lo tenemos hoy. Dios es un Dios fiel. Lo que Él dice que hace, lo hace porque lo hace. No nos pregunta, no nos pide permiso, Él es soberano, Él lo hace. Nuestro Dios, Jehová, hizo todo tipo de promesas a Israel. Le prometió a Abraham un hijo. Prometió a los israelitas una tierra. Prometió la venida del Mesías. Prometió liberación de Egipto. Y prometió restauración después de 432 años de cautiverio. Dime tú, ¿cuál es la nación que sobrevive a 432 años de esclavitud? Ninguna. Se acaba. Para Israel, sí, porque fue promesa de Dios. Y lo que Él promete, Él cumple. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios hizo promesas una y otra vez, y ninguna de sus promesas falló. Ninguna. Dios demostró ser confiable una y otra vez, fue consistente. Su fidelidad fue consistente. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sabe qué es eso? Lo tremendo que es eso. A ver, ¿cuántos aquí son los primeros cristianos de la familia? ¿Cuántos? Los primeros. Gracias, Vero. ¿Alguien más? Gracias. En 3542 años de historia de mi familia judía, yo soy el primero. Yo soy el primero. Y la promesa es esa, es para mí, es para ti. Después de ti, Dios promete bendecir 1000 generaciones de tu familia. Empezando por ti, empezando por mí. ¿Se dan cuenta lo extraordinario que es eso? No es, no, Ángelo, tú mereces. Yo no merezco nada. Yo no merezco nada. Yo merecía condenación eterna, eso sí. Pero Cristo cambió mi sentencia y la tuya también. Por lo tanto, no es por ti, no es por mí, es por Él. Es por su misericordia. Y porque Él es confiable y Él es infalible. Él ha prometido, después de ti, 1000 generaciones bendecidas. Pastor, ¿significa que no tendremos problemas? Yo no dije eso. Sí tendremos problemas, pero podemos contar con la fidelidad de Dios aún en medio de los problemas. 1000 generaciones. En los últimos 4000 años, 4500 años, Dios ha permanecido fiel a Israel en las promesas que ha hecho, a pesar del cautiverio, a pesar del holocausto. Que por ahí hay un grupo de personas que ahora niegan, increíble, niegan el holocausto judío. Murieron 6 millones de judíos, 500,000 cristianos, 200,000 de otras religiones, pero el foco son 6 millones de judíos asesinados por los nazis. Ahora, no te confundas, no toda Alemania es nazi, claro. Hay que hacer una enorme diferencia. La mayoría de ellos son muy buenas personas. Pero claro, de ahí salió ese radicalismo, el neosocialismo nazi, y el fruto, ya todos lo sabemos, ¿no? Le voy a dar un dato muy interesante. En Israel hoy en día, a pesar de que buscas en Google y te da otro número, el número oficial del INEGI de allá, en Tel Aviv, hay 6 millones de judíos hoy en Israel. En Brasil hay 9 millones.
Há mais judíos em Brasil que em Israel. ¿Por qué? Bueno, porque ya no tienen tierra. De la promesa que el Señor les hizo ir, cumplió. Ellos mismos fueron perdiendo tierras. Y hoy Israel es una aguja. Si ves el mapa de Israel, es una aguja. En medio de todo lo que Jehová les había dado, lo perdieron. Pero que cumplió, cumplió. Eis ahí la tierra. Por lo tanto, en los últimos 4.500 años, Jehová ha permanecido fiel a Israel en sus promesas. A pesar del cautiverio, a pesar del genocidio, de la masacre, del holocausto y la persecución. A pesar de todas estas cosas, Israel todavía existe. Eso es un milagro. Ninguna nación pasa por lo que pasó Israel y permanece. Te doy un ejemplo. ¿Dónde están los babilonios, los sirios, los medos, los persas, el imperio romano? ¿Dónde está? Ya no están. Todos los imperios que marcharon contra Israel desaparecieron. Y Israel permanece y permanecerá. ¿Sabe por qué? Porque es promesa de Dios. Así como para ti y para mí, hay promesa de Dios. Una vez alguien me dijo: oye, Ángelo, tú eres bendecido 2 veces, ¿no? ¿Y por qué? Por ser judío y ser cristiano. Le dijo: inverte la cosa, soy cristiano y soy judío. Lo primero es Cristo en mi vida. Lo demás es la herencia que tengo. La sangre que corre por mis venas, pero esa es otra cosa. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios hizo promesas a Israel y ninguna de sus promesas cayó por tierra. Y ninguna falló. Porque Dios demostró ser confiable una y otra y otra y otra vez. Ahora, ¿qué pasa con hoy en día? Eso fue hace 4.000 años, pero ¿qué pasa hoy en día? Bueno, Salmo 145, versículo 13. Salmo 145, versículo 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Eso es para siempre. No sé si sabías, pero hay más de 7.000 promesas en la Biblia. Y son como cheques en blanco esperando que alguien reclame el cheque. ¿Es esto? Aquí están las promesas. Reclámalas, lee la palabra, sepa lo que Dios te ha prometido y reclama lo que Él te ha prometido. Dios quiere cumplir sus promesas, pero tienes que, como cristiano y cristiana, reclamar sus promesas. No es reclamar de Dios, no, es reclamar las promesas de Dios. Es muy diferente. Por lo tanto, hoy, para afianzar y para asegurar lo que vas a hacer a partir de hoy, quiero que veamos 6 garantías maravillosas con las cuales podemos contar por confiar en Dios. La primera, son 6. La primera, puedo depender de Dios para perdonar mis pecados. Por supuesto, no peques más, claro. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay algo que siempre he enseñado en Gracia y Paz, es que cada promesa en la Biblia va condicionada a una premisa de la misma promesa. Significa, si haces esto, Dios te promete hacer lo demás. Ahí está. Si confesas tus pecados, Él te va a perdonar. Si no, no. Si no, no. Para cada promesa hay una premisa que la avala, hay una condición. Dios te dice: haz esto y yo haré el otro. En ese caso, reconoce tu pecado, confiésalo a Dios, deja de pecar. Y la promesa es que Él te va a perdonar. Pero claro, lo que no se vale es seguir pecando continuamente esperando que Él perdone. No, no. Dios es un Dios de justicia y un día se va a hartar. Y un día se va a hartar. Número 2. Puedo depender de Dios para que me guíe, para que me dirija. Cuando no sé qué hacer, Él me va a enseñar qué es lo que debo de hacer. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Eso es importantísimo, de todo tu corazón. No es la mitad de tu corazón, ni la mitad de tu vida, ni la mitad de tu tiempo, ni la mitad de tus oraciones. Es todo o nada.
¿Quieres todo de Dios? Dale todo a Dios. Lo dije en la mañana y te voy a repetir. No des migajas a Dios. No des migajas. El problema del cristiano hoy en día es que da migajas al Señor. Da limosnas al Señor. Señor, voy a orar cuando yo tenga tiempo. Voy al culto cuando yo quiera. Eso no sirve de nada. Con Dios es todo o nada. Por lo tanto, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y me está subrayado. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Premisa y promesa, una vez más. Muchas veces en la vida te enfrentarás a la pregunta: ¿qué voy a hacer? ¿Alguien aquí se ha preguntado eso? Yo muchas veces. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? Cuando te enfrentas a una situación como esta, ¿a quién acudes? ¿A dónde corres? ¿Saben qué? Es increíble algunas de las cosas que las personas hacen y buscan como guía. ¿Sabe qué? Horóscopos, tarot, lectura de manos, lectura de la hoja no sé de qué. Las personas creen más en Satanás que en Cristo. Es increíble. Con una facilidad tremenda consultan al infierno. Y no saben que Dios dice: habla conmigo, yo sí te voy a guiar. ¿Sabe lo que es lo más sorprendente? Pastor Héctor, Pastor Pepe, hay cristianos que consultan esas cosas. Eso es increíble. Nunca voy a entender cómo alguien conociendo a Cristo lo menosprecia al grado de leer horóscopos, de buscar la suerte, el azar. No, eso no es posible. Lo hacen. No quieren la guianza de Dios, quieren guianza de todo, menos la guianza de Dios. Iglesia, hermano y hermana, solo hay una fuente confiable de orientación y es Dios. Es Él. Ahora, ¿cómo Dios te guía? Número uno, a través de su palabra. Si nunca lees la Biblia, ¿cómo crees que Dios te va a guiar? La palabra de Dios es regla de fe, conducta y brújula a nuestras vidas. La segunda manera en que Dios te guía es a través de consejos piadosos de verdaderos cristianos. Personas más maduras que tú en la vida cristiana. Es cuando buscas a alguien y la persona te dice: mira, la Biblia dice así, vas por buen camino. Eso es, la Biblia, no yo, no, la Biblia dice así. ¿Quieres que Dios guíe tu vida? Lea la palabra de Dios y escucha consejos de personas que sí son cristianos, que llevan más tiempo que tú en ese camino. Y eso traerá luz a tu vida. Número 3, para aquellos que ya se perdieron, son 6 garantías maravillosas de cómo podemos confiar en Dios. Número 3, puedo depender de Dios para ajustar las cuentas. Ajustar cuentas. Yo sé que a mí me ha pasado. A veces leo noticia en periódico y digo: no es justo. Eso no es justo. Lees sobre un cuate que mató, violó, robó, fue arrestado y por un tecnicismo en su arresto lo libertan. Un tecnicismo. De ahí se agarran. Por ejemplo, arresto a alguien y no leo sus derechos. Esa persona en 24 horas está en la calle robando y violando otra vez. Y después, cuando lo arrestan y consultan su compendio, 10 cargos por violación, 18 cargos por robo. ¿Qué hace ese cuate en la calle? Y uno se rebela. No puede ser. Sí, uno dice eso. No es justo. No es justo. Por un tecnicismo lo libertan y bueno. O entonces lees sobre un escándalo financiero del cual alguien huye de México llevando millones y millones y millones de tu dinero porque pagas impuestos. Y un año después ese cuate va a Edimburgo, en Escocia, y compra un castillo medieval allá
Y es intocable. ¿Sabe por qué? Porque no hay extradición entre Escocia y México. Y ahí está él o ella con tu dinero. Y dices, no es justo. Y tu vida es esta, apenas te alcanza. Y ese que robó y todo está allá viviendo como rey. Simplesmente no es justo. Cuando dices, Señor, eso no es justo, tienes toda la razón. La vida no es justa, hermano y hermana. Jesús nunca te prometió una vida justa. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo caído, en un ambiente pecaminoso, donde las guerras están por todo lugar. Y la guerra con Ucrania es así. Es un año de guerra. Un año. Y no tiene para dónde terminar eso. Você sabe que eu tenho um amigo que está em Kiev. Ele é ucraniano. Se chama Vitaly. Lo conocimos em Roma. Ele em luna de miel com sua esposita Ana. Vitaly tem 2,5 metros. Sua esposita tem 1,92. São chiquitos. E graças a Deus que posso estar em comunicação com ele. Estamos orando por ustedes, não? Su hijita nació en medio de la guerra. Se llama Aurora. En el día en que la guerra cumplió un año, otra vez hablé con él y dije que estamos orando para que pronto, porque saben que hay cristianos en Rusia y en Ucrania. No se vayan con la idea de que no, hay mucha oración en ambos países por la paz, pero la vida no es justa. Y mandó un mensaje que a mí me impresionó. Me dijo, Ângelo, nos vemos el otro año en Roma. Él está tan seguro que eso va a terminar que me mandó el mensaje. Pero ahí está con su hijita de menos de un año y con su esposa en Kiev. Él vive en un edificio donde todos los demás fueron bombardeados, menos el de él. Y él no se explica por qué. Bueno, yo le comenté, estamos orando por ustedes. Y me dijo, sigan orando, gracias. La vida no es justa. Porque el hombre es injusto. De la próxima vez que alguien te diga, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué tanta guerra? Detén a la persona y dice, eso no es voluntad de mi Dios, es voluntad del hombre. No es voluntad de Dios. Dios creó el mundo, lo entregó a Adán y a Eva, y Adán y Eva rapidito traspasaron el mundo a Satanás. Aquí está, pecaron. Por eso estamos como estamos. No es voluntad de Dios, no te equivoques. No te equivoques. Claro que la vida no es justa. Dios nunca te prometió una vida justa. Pero un día va a haber un ajuste de cuentas. Un día. Hay un cielo y hay un infierno. Son reales. Un día habrá un tiempo de juicio cuando Dios va a limpiar la pizarra y empezar a hacer cuentas otra vez. Cuando alguien te lastima alguna vez, ¿has pasado por tu cabeza desquitarte de esta persona? Sí. No digas que no. Somos seres humanos. Semana pasada, tengo que comentarles isso. Semana pasada, fui por mi hija a la facultad. Salimos de Ciudad Universitaria. Bajei Miguel Ángel de Quevedo, subi a Churubusco, Rio Churubusco. 2 de la tarde. Estou en el carril del medio. Saben que ahí es alto, ¿verdad? Y así como que de reojo, vi como venía un rayo. No era un rayo. Era un chamaquito de 14 años de edad, con su nuevecita. Y el chavo se sentía rápido y furioso en Churubusco. Se meteu em frente de mim, golpeou mi carro, nos queria sacar de Churubusco. Como ves? Mi carro se iba a volcar, com minha hija e eu dentro do carro, claro. Eu nunca havia visto Churubusco paralisado. Quando veio por el espejo, e nessa fração de segundos, os carros de trás frenaram e deixaram espaço entre nós e eles.
ellos sabían que iban a presenciar muertes, la mía y de mi hija. Dijera, pastor, ¿a cuánto iba? 70, 75, porque hay un límite ahí arriba, ¿verdad? No todos cumplen, pero yo sí. Y de pronto sentí, como mi cara se fue para allá, yo iba a volar de Churubusco, caer abajo. Gracias a Dios controlé el carro, lo regresé al carril central. Alguien se metió enfrente de él y lo alcancé. ¿Qué piensas tú? Le cierro el paso, lo bajo y ya, ¿no? Gracias a Dios que soy otro. Gracias a Dios que soy cristiano. Si hubiera conocido cuando era militar, la cosa sería diferente. Eu nunca me sucedeu nada assim, graças a Deus. Ele se detuvo porque alguém entrou em frente dele e ele, sabe o que mais me impressionou? O cinismo, porque o cuate, el chamaquito de sua novia, risa e risa, casi nos mata. E então, como íbamos despacito, mi hija abre o vidro e lhe grita, ¿estás loco? ¿Estás loco? E ele, jovencito, risa e risa. Se meteu outra vez entre mi cara e o outro e se escapou por Churubusco. Allá adelante escuché frenos, hizo lo mismo con alguien. E mi hija dijo, papá, Deus se vai encargar. Pues sí, solo espero que não se mate e que mate a alguém mais. Quando chego a casa, me estaciono e aí me di cuenta, di la volta e mi carro estava boiado. Sí golpeó el carro. Sí me golpeó. Queria sacar-me de Rio Churubusco. É quando uno pensa, vou detrás, me desquito, pero sabe que essa não é a solução. Nunca foi a solução, porque um dia Deus vai ajustar contas. Nos anos 60 e 70, Ford, a empresa de carros Ford, a fábrica, quase quebra. Então contrataram a um tipo chamado Lee Iacocca. Por que Lee Iacocca foi tão famoso? Porque salvou a Ford. Como salvou? Inventou um solo produto, se chama o Mustang, o deportivo de Ford, Mustang, e com isso salvou a empresa. Ok, Lee Iacocca era um gênio para muitas coisas, mas tinha um caráter horrível. E em sua autobiografia há uma frase onde ele ensina a seus gerentes de planta, ele diz, não te enojes, desquítate. Péssima maneira de viver, péssima filosofia de vida, porque não leva a nada. E para aqueles que estão pensando, pues eu sí lo hago, bueno, te me trazem problemas. Romanos capítulo 12, versículo 19. Não os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Tengo un amigo que es de Nueva Zelanda, él es pastor aquí en México. Gran amigo, buen amigo. Y aprendimos una lección. Él regresaba de, creo que Cuernavaca, después de un evento allá. Él es de Nueva Zelanda. Y ele iba por a carretera e alguém lhe ganhou o lugar na carretera. Ele estava cômodo e alguém se meteu. Ele se enojou, perseguiu al outro hasta la caseta. O outro passou primeiro na caseta. Ele seguiu enojado. Mais adelante, o outro lhe cierra o passo em la carretera. Le cierra el paso, se baja, se da la volta y le tumba todos los dientes que había en la boca. Él dentro del carro. Su esposa tuvo que manejar e ir directo al hospital, aquí en México. Claro. Y él me cuenta isso e se reí. Pero depois se pone sério, que tonteria isso. Sí, claro. Alguém le cerró el paso y bueno. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces confía en Él, entrega eso a Él.
Número 4, estamos terminando. Puedo confiar en Dios para recompensar mi mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Es cuidar algo ajeno como si fuera propio. Por ejemplo, nada de lo que tienes es tuyo, es de Dios. El dinero es de Dios, por lo tanto, diezmamos y ofrendamos porque el dinero es de Él. Lucas 6, versículo 38. Dad y se os dará. ¿La viste ahí? Premisa y promesa. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida en que medís, os volverán a medir. Tú no puedes exigir lo que no estás dispuesto a dar. Es como alguien que quiere mandar y no sabe obedecer primero. No. La obediencia te lleva a mandar. Jesús dijo, dad y se os dará. Miren eso, Jesús no miente. Isso não é doutrina da prosperidade, isso não é pensamento positivo, é palavra de Deus, dá e se os dará. Pode estar seguro de que se sou fiel com mis ganancias, Deus recompensa mi fidelidade e mayordomia. De hecho, há mais promessas em la Bíblia relacionadas com el dar que com qualquer outro tema que possa imaginar. Hermano e hermana, se não estás diezmando, te lastimas a ti mismo, a ti misma. Es para tu beneficio, de nadie más. Proverbios capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Honra a Jehová con tus bienes. Ahí va, bio. Todo lo que eres, todo lo que tienes. Ese es bio. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Nada te va a faltar. Él te va a cuidar. Número 5. Puedo depender de Dios para la salvación. Tú no tienes que trabajar o pagar por la salvación. Ya está hecho. Nada más cree. Eso es todo. Una vez que he puesto mi vida en las manos de Cristo y me he comprometido con Él, confiado en Él para salvación, entonces Dios se hace cargo y no tengo que preocuparme para alcanzar la salvación. Ya está. Él pagó el precio. Puedo confiar en Él para la salvación. 1 de Corintios capítulo 1, versículos 8 y versículo 9. El cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Una vez estaba en el supermercado y había un niño gritando del otro lado. Y era un niño de 3, 4 años, no sé, que quería zafarse de su papá. Los papás sabemos, aquí hay papás, sabemos que la manera de agarrar a un niño o una niña no es por la mano, porque fácil se zafa y se va. No, el papá agarra al hijo aquí, mira, aquí. Y quizá tú lo hacías y ni sabías, pero es esto. Si lo tomas aquí, el hijo se liberta y se va. El papá lo agarra por aquí. Cada vez que intentas zafarte de Cristo, alejarse de Él, Él te agarra de aquí. No de aquí, de aquí. Porque por aquí el papá protege a su hijo, su hija. ¿Y sabes lo más impresionante? Cuando alguien siendo cristiano se aleja de Cristo, sufre, se lastima. É como estar colgado en un peñasco, en una montaña, un precipicio con piedras, siendo golpeado por los vientos. Y cada vez que el viento te golpea con las rocas y te va lastimando. ¿Sabe qué es eso? Te alejaste de Dios. Pero aunque tú lo hayas soltado, Él te tiene agarrado de aquí y te mantiene ahí abajo. Es cuando tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? Él te dice, cuando tú me pidas para regresar, te regreso a mi lado. Te limpio, te sano y caminamos juntos otra vez. Pero hasta que tú decidas, porque no es obligatorio. Hay un montón de cristianos
siendo golpeados día tras día por los vientos, por las rocas. Si Cristo te soltara, te acabarías. Pero no, aunque el cristiano lo haya soltado así, Él agarra de aquí y te mantiene ahí y te dice, tú dime hasta cuándo. Cuanto más tiempo el cristiano pase lejos de Dios, más heridas va a sufrir. É quando Ele disse, se acabou, Senhor. Quero tu presença outra vez. Quero estar contigo como antes. E então Cristo te jala, te saca de la pedra, del peligro, te põe a su lado, cambia tu roupa, te limpia, te sana e te dice, vamos outra vez. Pero já não te alejes de mim. É isto. Mi mejor amigo que me evangelizou murió na carretera porque em uma gasolinera papá agarraba a su hijo de la mano. El niño se soltó y corrió hacia la carretera. Mi mejor amigo que me evangelizó vino a la carretera, viu el niño y de allá para acá venía un tráiler. ¿Sabe lo que hizo? Para salvar al niño, se metió bajo el tráiler. Se mató. Vida por vida. Yo sé la historia porque yo fui a la gasolinera. Los que trabajaban ahí todavía estaban en choque. Porque me dijeron, tu amigo volcó el tráiler. Un tráiler cargado con trigo, pesadísimo. Metió su carro bajo el tráiler. Lo volcó. Ele murió. El motorista del tráiler no. El niño tampoco. Vida por vida. Quando te escapas de Cristo, alguém vai sofrer, empezando por ti. Não lo hagas. Não vale a pena. E número 6, e último. Puedo depender de Deus para recordar mi serviço hacia Él, mi trabajo hacia Él. Cada vez que estás haciendo algo que sabes que es correcto, e sabes que es algo bueno, pero sientes que nadie se da cuenta, alguna vez tienes ganas de decir, ¿de qué sirve? Nadie ve lo que hago, nadie me toma en cuenta, sé lo que debo hacer en mi familia, en el trabajo, pero no veo nada diferente, nadie se da cuenta de mi trabajo. A la gente no le importa si hago o no hago, entonces ¿por qué me molesta en hacerlo? Bueno, ¿sabe por qué llegas a Gracia y Paz y encuentras todo limpio y los baños oliendo muy bien? Porque hay un equipo de limpieza que trabaja anónimamente en Gracia y Paz. Nunca aparecen, pero vienen y limpian. Para que tú y yo podamos llegar domingo en la mañana y encontrar ese ambiente fresco. Perfumado, porque perfuman el lugar también. Tú no los ves, pero Dios sí los ve. Deus sim los ve. E te vou pedir que des um aplauso a esse equipo que temos, que nadie los ve, pero lo hacen, que lo hacen de todo corazón, para que tú y yo podamos estar cómodos en la casa de Dios. Algunas hermanitas dicen, mi esposa y mis hijos ni se dan cuenta del trabajo que es esa casa. Y hay hermanas que cuidan su hogar y trabajan fuera todavía, doble trabajo. Pero Deus se vê e Deus se dá conta. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para olvidar vuestra obra e el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Há pessoas que dizem, Senhor, quero servirte. Te digo uma coisa, a maneira de servir a Deus é servindo a los demás. Porque Deus é espírito, não te necessita. A maneira de servir a Deus é servindo a tu prójimo. De la próxima vez que diga, quero servirte, e Deus te manda a limpiar banhos, não te rebeles. Eu he limpiado banhos, a mim me ha passado, claro.
Eu me acordo que, onde estava antes, eu me encargava de los banhos 2 domingos por mês. E às vezes eu estava limpando os banhos e eu predicava. Um servidor tinha que ir para mim, irmão Ângelo, já é hora. E então eu delegava minha posição, meus trapos, não? Colocava meu saco e me metia na igreja e ao altar para predicar. E houve uma vez, eu estava limpando os banhos aí mesmo e invitaram a um grande predicador. Mira, essa coisa de grande predicador não existe. O único grande predicador é Jesucristo. Os demais somos pequenos. Mas isso. Não, para invitar. E então entra e me vê trapeando o banho. Me conhecia. Eu prediquei em sua igreja fora de México. Acto contínuo, arrebata de mi mano el trapeador, gracias. A ver, se me olvidou. Tenho que ir a limpiar banhos para acordar-me, não? Pero bueno. Arrebata o trapeador, digo, que haces tu aqui, nesse lugar? Enojadíssimo. Eu digo, estou trapeando o banho, não vês? Me dijo, que haces tu aqui? Não, vete de aqui. Isso não é trabalho para ti. Uau! Ele disse, não, hoje me toca. Por favor, regresa meu trapeador. Hoje me toca. É minha função. Enojadíssimo. Me devolveu a coisa e foi falar que o irmão Ângelo estava limpando o banho. E isso que tem que ver? Dime tu. Que tem que ver? ¿Quieres servir a Deus? Sirve a los demás. Com isto. El que cree ser muy alto es muy bajo. Por lo tanto, dejemos isso a um lado e caminemos porque sabemos que Ele nos vê e Ele sabe o que estamos fazendo. Ele sabe a quem servimos e por que lo estamos fazendo. Muitos de vocês sirvem aqui em Graça e Paz. Não são espectadores passivos, são participantes. Quizás trabalhas em muitas áreas, eres voluntário, voluntária, te has involucrado em ministérios para ajudar, para apoiar. Enseñas el ministério infantil, está em intercessão também, etc. E a vezes podes pensar que não tens tempo para fazer tudo isso. Que tu agenda está tão ocupada que não tens tempo para servir na igreja. Não tens tempo para fazer isso e lo haces de toda maneira. De todos modos estás aqui. Porque Deus toma nota de tua agenda. Deus sabe o que há aí. E Deus está recordando e te vai recompensar generosamente porque Ele é um Deus fiel. Eu sempre he dicho, Cristo é o patrão que melhor paga. Ele que melhor paga. Ele recompensa nosso trabalho quando lhe servimos. Assim que terminamos. A pergunta natural aqui é esta: como estás usando tu talento para Deus? ¿Dónde estás servindo a Deus? Te digo uma coisa: se não estás servindo em nenhum ministério de graça e paz, que esperas para hacerlo? São 27 ministérios. Onde estás tu? Empezando por grupos pequenos. ¿Por que não tens um grupo pequeno? Se as predicações te impactam tanto, não seas egoísta. Reúne a alguém e transmite o que has aprendido a esta pessoa. Um dia te lo vai agradecer. Te lo posso assegurar. Por lo tanto, se não tens um grupo pequeno, o que esperas para abrir um grupo pequeno? Aí atrás está o módulo de grupos pequenos. Te ajudamos. Ferramentas há. ¿Sabe por quê? Hermano e hermana, porque cada dia se acerca mais o dia em que Cristo vendrá por nós. Não perda tu tempo. Já pronto viene. Não sei quando, nadie lo sabe. Já pronto viene. Se não lo haces, estarás en el cielo disfrutando a eternidade e pensando lo que hubiera sido e lo que nunca foi. Hubiera hecho. El hubiera não existe. É agora e é aqui. Satanás juega com mentes, ¿no? Dice, não puedes. Quem eres tu para hacer isso? Desecha o pensamento. Lleva o mensaje a outras pessoas. Sé tú um canal de bendição a alguém mais através
de um grupo pequeno de graça e paz, porque de verdade a palavra transforma. ¿Sabe por que estamos aqui nessa tarde? Porque a palavra nos ha transformado. Ni siquiera foi uma pessoa, foi a palavra de Deus. Te dejo com 2 versículos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Segunda carta de Pablo a los Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Sabe qué es eso, no? Lo que Dios promete, Dios cumple. Y Romanos 10, Romanos capítulo 10, de versículo 11 al 13. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues en el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. Eres salvo. Ayuda a que el mensaje llegue a alguien más. Se ponen de pie, por favor, en esta tarde. Todos, por favor. Y te voy a invitar a que vengas aquí al altar. Son 15 metros de tamaño. Pues ven aquí. Habla con Él. Habla con Dios. Sal de tu lugar y ven aquí. Quizás digas: pastor, no me puedo hincar. No hay problema. Toma tu lugar. Siéntate entonces. No te puedes hincar. Siéntate. Pero ora. ¿Verdad? Ora. Amados Señor y Salvador Jesucristo, perdónanos la indiferencia. Perdona las veces en que por omisión hemos decidido no orar, no buscar tu rostro, no leer tu palabra, no interceder y no cumplir con tu perfecta voluntad. Perdónanos. Sabemos que eres enorme, sabemos que eres un Dios fiel. Padre Celestial, te doy gracias porque de verdad eres un Dios fiel. Y la historia de gracia y paz es un testimonio vivo de tu fidelidad y de cómo nos has guiado paso a paso a través de los años. Confiamos en ti, Señor, pero enséñanos a confiar más en ti. Guía a cada uno de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, de manera personal en esta semana que empieza hoy. Porque enfrentaremos situaciones, decisiones que tomar y no queremos equivocarnos. Por lo tanto, Señor, guíanos en un consejo de alguien más maduro que nosotros y en tu palabra, primeramente en tu palabra, Señor. Porque no queremos equivocarnos ya basta de equivocaciones. Eres fiel, eres maravilloso y nos ama. Y si te amamos hoy, é porque tú nos amaste primero, Señor. Nuestro amor es un reflejo del tuyo. Ahí en tu corazón, hermano, hermana, habla con Él en esta tarde. No salgas de aquí sin haber agradecido todo lo que Él ha sido para ti. Él te ha prometido algo. Yo no sé qué, pero Él te ha prometido. Y si Él te ha prometido, Él va a cumplir. Tú no te preocupes. Él sabe cuándo, sabe cómo. E sabe através de quem Ele vai ser. E quando suceda, acuérdate dessas palavras: Deus é fiel. Se Ele promete algo, Ele cumpre. Aí em tu coração agradece tu fidelidade. Vamos. Podemos confiar em Deus, porque agora conhecemos a Deus. Não podes confiar em quem não conheces, pero depois de 7 semanas, eu creio que já conhecemos a Deus. Podemos confiar em Ele. Nunca nos vai falhar. Nunca nos vai abandonar. Dile graças. Graças, Senhor, por todo o que eres. Graças, Senhor, por tu vida e la minha. Graças, Senhor, porque eu não entendo muitas coisas, pero tu sim. Tu sim entendes todo, Senhor. Sabes o porquê de cada situação. Sabes o como de cada situação, Senhor. Por lo tanto, graças. Eu não tenho que saber, porque me basta tu graça em mim, nos basta tu graça em nós, como dizia Pablo, Senhor. Graças, amém e amém.
Gracias, Señor. Aleluya. Él es fiel, siempre lo ha sido y siempre lo será, a pesar de nosotros. Sigamos con Él, caminemos con Él. Aleluya. Regresa a su lugar, por favor, pero siga orando, claro, no dejes de orar. Y ya que estamos hablando de fidelidad, pues vamos a expresar nuestra mayordomía hacia Él.